Señor, gracias porque tenemos el día de hoy la oportunidad y el privilegio de venir delante de tu palabra. Ayúdanos a escuchar lo que tú tengas para nosotros y que podamos recibir tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ir más allá de información. Queremos escuchar tu consejo y poner por obra lo que tú quieras, Señor, para que nuestra vida glorifique tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, este, déjenme cerrar el chat para que ya no haga más ruido por acá. Y... Ok, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Recuerda que Apocalipsis es un libro fácil de entender. ¿Por qué es fácil de entender? Porque viene con su propio bosquejo divino, que está en el capítulo 1, versículo 19, en donde Jesús mismo divide el libro en tres porciones. La primera le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Capítulo 1. ¿Qué es lo que vio? Vio a Jesucristo glorificado. Luego, la segunda sección, las cosas que son. Capítulos 2 y 3. ¿Qué hay en estos capítulos 2 y 3? Hay 7 cartas a 7 iglesias, que acuérdate, el 7 representa plenitud. Estas 7 cartas representan la iglesia y estas 7 iglesias representan la iglesia en general, y estas 7 cartas hablan de la historia universal de la iglesia. Comenzó en un punto y termina en algún punto. Y luego viene capítulos, la tercera sección, lo que ha de ser después de esto, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Hay cosas que vienen después de la iglesia. En griego, después de estas es la frase meta tafta o meta tauta, que justamente así es como comienza el capítulo 4. Después de esto, meta tauta. ¿Qué es lo que vemos en la tercera sección? Bueno, lo vamos a dividir en capítulos 4 y 5, donde vemos a la iglesia delante del trono de Dios adorando al Señor. 6 al 19 vemos en la tierra lo que conocemos como la gran tribulación. ¿Qué es esto? 3 series de 7 juicios, primero 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas, en las que Dios, en estos juicios, Dios derrama su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Todo esto termina en el capítulo 19 con el regreso de Jesucristo a la tierra y nosotros con él. Estábamos en el cielo, capítulos 4 y 5, y hemos regresado con él en el capítulo 19. ¿Estará la iglesia en la tierra durante la gran tribulación? La respuesta es no. ¿Cómo lo sabes? Bueno, desde chiquitito mi maestra me enseñó que 6 está después del 5. Por tanto, si en el 5 estamos en el cielo, en el 6 no estamos en la tierra, sino en el cielo. Así que, ¿estará la iglesia en la gran tribulación? No. Capítulo 19, Jesucristo regresa. Satanás es como encerrado por 1000 años, que es el capítulo 20, el milenio. 1000 años de paz, seguridad, justicia perfecta, porque Cristo va a reinar desde Jerusalén todo el mundo y nosotros reinaremos con él. Estos 1000 años van a ser perfectos en cuanto a la sociedad. Al final de esos 1000 años, Satanás es dejado libre, armará una gran rebelión que Dios simplemente va a deshacer, porque desaparece todo, cielos y tierra, todo desaparece, solo queda el gran trono blanco de Dios y todos los muertos revividos delante de su presencia para ser enjuiciados. Es lo que llamaríamos el juicio final. Y los que no estén en el libro de la vida irán al lago de fuego. Los que estén en el libro de la vida podrán entrar a capítulos 21 y 22. ¿Qué hay en los capítulos 21 y 22? Cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén desciende del cielo y nosotros viviremos felices para siempre. Entonces, si tomas Apocalipsis, empezando por el principio, terminando por el final, de una manera lógica y lineal, te darás cuenta que efectivamente no es un libro difícil de entender. ¿Por qué? Porque viene con su propio bosquejo y así podemos volver a empezar y todo lo demás, ¿no? Ok, capítulo 2. Estamos en esta segunda sección, las 7 cartas a las 7 iglesias. Y hemos dicho que la profecía en general, pero esta parte en particular podemos verla como, número uno, hay una perspectiva local. Estas iglesias son iglesias reales que tienen estos problemas que Jesús está diciendo.
La iglesia de Éfeso tenía un problema que había dejado su primer amor, la iglesia de Esmirna tenía un problema que algunos iban a ser echados a la muerte. Entonces, son problemas reales, locales, específicos de estas iglesias. Por otro lado, esta iglesia tiene también una perspectiva, llamémosle histórica. Proféticamente va a describir la historia de la iglesia en 7 etapas. La primera de estas etapas que vimos es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia primitiva, la primera iglesia, que a veces se trata de idealizar, ¿no? Oh, tenemos que volver a la primera iglesia. La primera iglesia dejó su primer amor. O sea, no es un lugar al que queremos realmente llegar. El problema de la iglesia es que está hecha por seres humanos. Y si hay seres humanos, ya hay pecado. Entonces no hay un modelo al que tenemos que aspirar a la iglesia. Es que se reunían en casas. Igual, si se reúnen en casas, se reúnen personas. Y si se reúnen personas, hay pecado. No importa el modelo, el problema del hombre no es el modelo, sino el corazón. Sin faltarle el respeto a nadie, ¿no? Recuerdas que Chava Flores lo decía hace mucho tiempo de Ciudad de México, en aquella época del Distrito Federal, cuando decía, un hormiguero no tiene tanto animal. ¿No? Bueno, lo mismo es una iglesia, es un cúmulo de pecadores, o sea, somos fieras, somos, pues eso, como sedientos, nuestras bocas destilan veneno debajo de nuestros labios, nuestros pies corren para derramar sangre. Por supuesto, el modelo que sea va a ser un modelo con problemas porque hay pecadores. Entonces, Iglesia de Éfeso prefigura esta primera etapa. Llamemos del 30 al 100, del año 30, 30 y pico, al año 100, más o menos. Por supuesto, las fechas no son así tajantes, porque la historia no es así. Pero más o menos para ubicar en épocas del 30 al 100 sería esta iglesia primitiva. Luego viene la iglesia de Esmirna, que prefigura en esta perspectiva histórica profética, prefigura la iglesia perseguida, más o menos del año 100 al año 312, 330, le ponen algunos, pero alrededor del año 300. Esta iglesia perseguida es una iglesia que efectivamente el Imperio Romano tomó como una iglesia ilegal y la persiguió por todos esos años. Los cálculos que se hacen son más o menos unos 6 millones de cristianos sacrificados de distintas maneras, arrojados a las fieras en los circos, empalados, quemados, torturados, asesinados de todas las maneras posibles. Y esa es la iglesia que vimos en Esmirna. También vimos que cada carta, el nombre de la iglesia es parte de lo que Dios quiere decir. Éfeso quiere decir deseada. Es la iglesia que ha dejado su primer amor y por eso Dios la desea, la quiere. No, no quiere que se vaya, la quiere, pero es una iglesia deseada, es una iglesia que no quiere a Jesús. Esmirna quiere decir mirra, que es esta sustancia que se usaba para no embalsamar al estilo egipcio, pero sí para ungir el cuerpo muerto como con afecto. Entonces, es una iglesia que experimenta la muerte y por tanto se llama mirra. Y por supuesto tenemos una perspectiva devocional, es decir, Dios sabe que cada uno de nosotros, digámoslo así, en esta reunión que tenemos, alguno es Éfeso. Alguno de ustedes hace todo bien, no más que sin amor por el Señor. Ya no lo quiere. Y Dios quiere decirte algo. Alguno de aquí es Esmirna, está pasando por pruebas, por tribulación, por dificultades, y Dios quiere traerle consuelo. Entonces, sí, podemos ser algunos en esto, o incluso en tu propia vida. Hubo un momento en que fuiste Éfeso, una etapa de tu vida fuiste Esmirna, y Dios quiere hablarnos de manera devocional en cada carta, aunque probablemente te identifiques más con una carta en este momento. Dentro de unos años, tal vez será otra carta la que más te identifique. Ok, y ahora llegamos al versículo 12, donde tenemos la carta a la iglesia de Pérgamo. Eh, Dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo quiere decir torre fortificada. Una torre fortificada es como una torre de defensa, ¿no? Es una edificación alta,
fuerte desde donde la cual se puede, te puede proteger, ¿no? Torre fortificada es eso. O algunos eruditos traducen Pérgamo como matrimonio torcido. Per vendría de la raíz de donde viene perversión, como torcido, y gamo de matrimonio, como monogamia, poligamia, o esa unión, ¿no? Entonces, Pérgamo sería como matrimonio torcido. Esta iglesia, vamos a leer, dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Fíjate cómo se presenta el Señor Jesús. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Dios Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda, que es, por supuesto, la palabra de Dios. A lo largo de la Biblia, de toda la Biblia, Dios define su palabra refleja su palabra de distintas maneras. Jeremías dice que es como un martillo que quebranta la roca, luego se dice que es como agua, luego se dice que es como fuego, y así hay muchas cosas que tratan de expresarnos qué es la palabra. Una de ellas es que es una espada de dos filos. Entonces, una espada de dos filos es que es una espada que, digamos, un mandoble, una espada de esas así chuecas que había antes, solo sirve para atacar así, no sirve para porque no te da. Una espada de dos filos fue un avance tecnológico porque servía para pelear en ambos sentidos. Entonces, eso, una espada de dos filos es algo que dice Hebreos, atraviesa no solo el corazón, sino hasta los tuétanos para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, eso es, Jesús dice, Él tiene eso en su boca. Eh, Pérgamo era una iglesia que físicamente estaba un poquito al norte de Éfeso, que tenía una biblioteca muy grande, no tan grande como la de Alejandría, pero sí una biblioteca muy grande. Y cuenta la leyenda, esto no lo pude corroborar de manera cierta, pero sí como leyenda, que en Pérgamo precisamente hicieron el pergamino, ¿no? Para poder alimentar de libros su biblioteca. Eh, Antes del pergamino se usaban papiros y el papiro venía de Egipto. Entonces, en algún momento parece que quisieron llevarse al bibliotecario de Alejandría y como reprensión, el rey de Alejandría, de Egipto en ese momento, dijo, pues entonces no solo no vamos a mandar al bibliotecario, sino no vamos a enviarles pergamino, digo, papiro. Y entonces por eso desarrollaron el pergamino, que sería así por el nombre Pérgamo, que es básicamente escribir en cuero, ¿no? El pergamino es cuero en vez de papiro, que es como una hoja. Entonces, una hoja de planta, pues. Entonces, era una iglesia que tenía esta gran ventaja de tener una biblioteca enorme. ¿Qué más tenemos que saber? Tenía además un templo al emperador y por lo que estuve averiguando fue el primer lugar donde se puso un templo al emperador romano. Acuérdate que en aquella época se empezó a hacer el culto al emperador romano y aquí es donde se hace por primera vez un templo a Augusto para tratar al emperador romano como Dios mismo. Históricamente, esta iglesia va a representar la iglesia que corre más o menos del 330 al año 600. ¿Qué ocurre alrededor del año 330? Bueno, en el 312 se supone es cuando se da el edicto de tolerancia, que es que la iglesia cristiana deja de ser ilegal en el Imperio Romano. Constantino dice que la iglesia ya puede ser legal, por tanto cesa la persecución y por eso hasta alrededor del 330 es que se declara que ahora la iglesia es la religión cristiana es la religión oficial del Imperio Romano. Y se da un fenómeno interesante. Antes la iglesia era perseguida, ahora la iglesia no solo no es perseguida, sino que además es oficial del Estado romano. Y se da este matrimonio entre iglesia y Estado. Por eso es un matrimonio torcido. Por eso es una cosa rara. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí
Porque a lo mejor tú dices, ay, qué maravilloso sería que tuviéramos un presidente cristiano, ay, maravilloso es que tuviéramos... Ya se probó en el pasado muchas veces y no funciona. El Estado tiene que ser gobernado por alguien capaz en sus facultades como administrador de un país y la fe tiene que caminar por su propio carril, con libertad para anunciar el Evangelio y las buenas nuevas a quienes lo necesiten, porque un Estado necesariamente va a tener opositores políticos, mientras que la religión cristiana no debería tener opositores políticos. Es decir, yo tengo que poder predicarle a los del PRI, a los del PAN, a los del PRD, a los de Morena, a los de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, o sea, no importa el abanico de opciones políticas. Tendrían que ser candidatos a la fe. Por eso la fe no puede casarse con el Estado, porque automáticamente segregaría a personas que son necesitadas de la gracia de Dios. Entonces, aunque parecería, wow, qué buena idea que pudiéramos tener la fe ligada al Estado, no ha funcionado en el pasado y probablemente no va a funcionar hasta que Cristo mismo sea la fuerza política gobernante en lo que decíamos que es el milenio. Ok, vamos al texto. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esto del trono de Satanás, algunos dicen seguramente es el templo al emperador que había. Otros dicen, no, había una estatua de Zeus en Pérgamo muy grande, a lo mejor hace referencia a eso. Y otros dicen, no, seguramente era una imagen que había de Esculapio. Esculapio era un dios, el dios de la medicina, y se lo representaba con una serpiente. Entonces los cristianos tal vez asociaron serpiente con Satanás, entonces es el trono de Satanás. No importa. Eh, lo importante es que lo que está diciendo es, sé lo que has hecho. Dios dice, conozco tus obras. Jesús dice, conozco lo que estás haciendo. También conozco el peligro porque estás donde está el trono de Satanás. Em, Ahora, ¿dónde está el trono de Satanás el día de hoy? En todo el mundo. El mundo está bajo el dominio del maligno. Entonces, donde sea que estés, estamos donde mora Satanás. Físicamente, estamos nosotros físicamente. Pero a pesar de eso dice, retienes mi nombre, es decir, acuérdate que en la Biblia el nombre es la identidad, no solo cómo te llamas, sino retienes mi identidad, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Retienes mi nombre y no has negado mi fe, no has torcido mi fe, sigues creyendo en Jesús como el Señor. Incluso cuando Antipas, ¿quién es Antipas? No tenemos ni idea. No sabemos quién es Antipas, pero evidentemente Antipas fue perseguido, fue martirizado, porque de alguna manera es un testigo fiel que fue muerto. Y aunque vieron eso, no se echaron para atrás. Perseveraron en creer en el Señor Jesús. Entonces es una iglesia que sí tiene muchos problemas, pero a pesar de eso dice, no has negado mi fe, ni siquiera cuando era difícil ser cristiano, porque es cuando mataron a Antipas. Verso 14. Pero, ok, esto es interesante. No negar la fe es bueno, pero no es suficiente. O sea, hay algo más que no negar. Yo siempre he dicho que soy cristiano, ok, pero eso no es suficiente. Hay algo más que Jesús está buscando. No solo no negar la fe. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Rápidamente, ¿quién era Balaam? Tú lo recordarás. Balaam era un profeta, esto está en el libro de Números, que Balac, el rey moabita, contrata, ¿no? Balac contrata a Balaam para que maldiga al pueblo de Israel. Y Balaam dice, híjole, pues déjame preguntarle a Dios. Y Dios le dice, no, no puedes ir. Entonces Balaam le dice a Balac, híjole, yo sí quisiera, pero pues no se puede. Entonces Balac sube la oferta. Te voy a dar más dinero, te voy a dar más cosas. Y Balaam pudo haber dicho, no, Dios ya dijo que no.
En vez de eso, le pregunta a Dios de nuevo, oye, ¿cómo ves? Es que, pues, la verdad es que es competitivo el salario que me están ofreciendo. Y al final Dios le dice, ok, si quieres ir, ve, pero vas a hacer lo que yo diga. Balaam intenta maldecir al pueblo, pero en 3 ocasiones, en vez de maldición, salen bendiciones. Y entonces se da cuenta y le dice Balaam a Balac, no puedo, no hay manera que yo los maldiga, pero yo te puedo decir cómo ellos pueden traer maldición sobre sí mismos. Haz una especie de Miss Moabita y trae las mujeres más hermosas de tu pueblo y hazlas desfilar delante de los israelitas y vas a ver cómo ellos, solitos por estar con esas mujeres, van a terminar yendo a sacrificar a ídolos, yendo a participar de rituales paganos y sucede. Y no recuerdo el dato, pero como 24,000 judíos mueren por eso, porque están cayendo en inmoralidad, en idolatría, en fornicación. Y lo que está diciendo acá es, retiene esa gente que hace eso, que tiene la doctrina de Balaam, el que por amor al dinero ponía tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto de cosas sacrificadas a ídolos y fornicación es más o menos lo mismo. En la Biblia, fornicación no solo es un acto físico, carnal, sino también es un acto espiritual. El ser idólatra, Dios lo ve como adulterio, como fornicación, porque somos su esposa y estamos siendo infieles. Y lo que está diciendo es que esta iglesia, al casarse, está cediendo su único amor, que es el Señor. Y pues claro, digo, imagínate que tú eres parte de una iglesia perseguida y de pronto te dan la opción de ya no estar perseguido, sino más bien ser parte del gobierno. Tomaron esa opción pensando que era lo correcto tal vez, sin consultar con el Señor, pero eso empezó a traer amor al dinero, empezó a traer otro tipo de fruto. Y Jesús dice, yo estoy viendo, tienes ahí a estos que retienen la doctrina de Balaam. Verso 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esto lo vimos la semana pasada. Los nicolaitas no se sabe exactamente qué eran, pero probablemente son los que empezaron a hacer una división entre el clero y el laico, ¿no? El pueblo laico y el clero. Y el clero tiene poder. Si tú quieres algo de Dios, tienes que venir conmigo, yo te voy a conducir. Y pone una división entre Dios y el hombre poniéndose ellos en medio. Probablemente es eso, que te acuerdas que antes decía, no retienes eso, no te gusta eso, pero ahora la iglesia ya lo abraza. Ya está ahí, es parte, y históricamente sí, se dio lugar a una clase social distinta, el clero, y ahora no es lo mismo. Porque si bien en la iglesia tenemos funciones, yo soy pastor, no soy ni mejor ni superior a nadie. Somos exactamente iguales y luchamos con las mismas cosas y tenemos los mismos conflictos. No existe esta jerarquía que sí se empezó a forjar. Versículo 16. Por tanto, ¿qué tienen que hacer? Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra los que tienen estas doctrinas, con la espada de mi boca, con la palabra. Voy a venir y con la palabra los voy a juzgar, básicamente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Y esto es individual, el que tiene oído, y también colectivo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, y en este contexto, ¿qué es vencer? Pues soltar la doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas, eh, arrepentirte si habías estado en eso, el que venciere, daré a comer del maná escondido. Eso del maná escondido puede ser una referencia a, ¿te acuerdas que en el Éxodo se nos narra que el maná caía y hubo un poco de maná que se guardó en una urna dentro del arca? Y Dios dice, te voy a dar algo especial, te voy a saciar con algo especial, el maná escondido, ¿no? Y luego le dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué es esto de la piedrecita blanca? Algunos piensan que tiene que ver con inocencia, que en aquella época cuando había que decidir entre el culpable o inocente de una persona, al votar
Si ponías una piedra negra, es que decías es culpable. Si ponías una piedra blanca, decías es inocente. En ese sentido, lo que estaría diciendo Dios es, yo te voy a declarar inocente. ¿Mm? Y voy a poner tu nombre ahí para que sepas que eres tú. Otros piensan que más bien en vez de esto era una especie de tésera. Una tésera es una piedrita que se usaba, a veces era un hueso, como, incluso a veces como muy elaborado, muy labrado, y que se usaba como una especie de salvoconducto. Digamos, un soldado tenía que ir al campo de batalla y regresar a darle al emperador o al comandante su reporte, pues tendría que pasar por varias guardias antes de llegar con el emperador. Si tenía la tésera, podía pasar rápidamente, ¿no? Era como una especie de salvoconducto que le permitía entrar hasta la presencia del emperador. Y si tú buscas en internet hoy día tésera, hay muchísimos que se han encontrado muy bonitos, elaborados, y eran esto como una especie de salvoconducto. Bueno, parecería que Dios dice, te voy a dar un salvoconducto. Vas a poder entrar a mi presencia sin ninguna traba, sin necesidad de que, ¿te acuerdas que parte del problema es esta división eh, como de jerarquías? No va a haber. Tú vas a poder entrar a mi presencia cuando quieras, en cualquier momento. Y esto tiene tu nombre nuevo, que nadie lo conoce sino tú y yo. O sea, esto es algo entre tú y yo. Es un nombre entre tú y yo. Ok, esa es la iglesia de Pérgamo. Al ratito vemos si hay dudas. Verso 18. Vamos a la siguiente iglesia que nos toca ver el día de hoy. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Tiatira. Tiatira quiere decir sacrificio continuo. Y esta, esta iglesia, la iglesia de Tiatira, va a prefigurar o históricamente va a representar lo que hoy conoceríamos como la iglesia católica, ¿no? La iglesia católica surge más o menos en el año 600, es un poco más o menos, cuando se establece el papado en Roma. Y ya hay una iglesia romana que se establece ahí con toda su doctrina y todo lo demás. Antes de eso, no se puede hablar de iglesia católica porque no, no había una sede en Roma, ni mucho menos, ¿no? Eran distintos obispados. No es posible hablar de una iglesia católica antes, sino era la iglesia, nada más. Y la iglesia imperial, porque casada con el imperio, se empezó a establecer en Roma, pero digamos que en el año 600 ya podemos hablar claramente de la iglesia católica. Ahora, si alguien viene de un contexto católico, por favor no te desenchufes, vamos a seguir hablando y la próxima semana veremos lo que es la iglesia protestante. Y a diferencia de esta iglesia, que es la iglesia católica, Dios tiene varias cosas buenas que decir de esta iglesia de la que veremos el próximo lunes, eh, la que representa la etapa de la iglesia protestante, no hay nada bueno que decir. Dios no dice nada bueno. Entonces no es como una interpretación a modo, porque pues, en realidad pues, sería a desmodo, porque está, eso, ok. Capítulo 2 verso 18 dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y esta es la primera vez en que la descripción de Cristo no se toma del capítulo 1, sino comienza diciendo el Hijo de Dios. Curioso, no se presenta como el Hijo de María, que es parte fundamental dentro de la doctrina católica, sino el Hijo de Dios. Es decir, acuérdate que en la Biblia la frase Hijo de habla de naturaleza. Él es Dios mismo. El que tiene ojos como llama de fuego, el que puede purificar, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Si hay alguien que ha hecho un derroche de buenas obras a lo largo de la historia, es precisamente la Iglesia Católica. Ha establecido orfanatos, hospitales, auspicios, este, eh, recogía a los leprosos,
O sea, realmente la magnitud de obras que ha hecho la Iglesia Católica hasta el día de hoy es enorme. Y cualquiera que diga lo contrario simplemente está haciendo de una vista gorda, se está haciendo el ciego, pero no hay manera de negarlo. Y Jesús dice, conozco tus obras. Mira, tus obras, tu amor, tu fe, servicio, paciencia, y que eso no solo fue al principio, sino que a medida que ha pasado, tus obras postreras, las últimas, son mayores que las primeras, ¿no? Tiatira, pregunta alguien ahí, quiere decir sacrificio continuo, un poco en la idea de que nosotros consideramos la fe cristiana que el sacrificio de Cristo fue uno y para siempre, no hay nada más que hacer. No hay que establecer ningún sacrificio extra. Mientras que en la fe católica sí necesitas cumplir ciertos dogmas, cumplir ciertas cosas para poder ser salvo. Entonces hay sacrificios que presentar. ¿No? Entonces es continuo, mientras que en nosotros ya fue uno y para siempre. Esa es básicamente la idea del nombre. ¿No? Ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo. Dice verso 20. Pero, aunque has tenido obras y todo esto, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, que ya dijimos que eso es idolatría, no solamente un asunto físico, sino idolatría, a comer cosas sacrificadas a ídolos, que también es idolatría. Ahora, ¿quién es Jezabel? Por supuesto, no está hablando de una Jezabel literal, porque Jezabel era la esposa de Acab. Ella fue en un tiempo esposa del rey, trajo idolatría. En un momento, ¿te acuerdas que ella manda perseguir al profeta Elías? Era adoradora de Baal. Entonces, por supuesto, no es ella, pero algo que la representa. ¿No? Y, y sí, es triste pensar en el engaño que hay dentro de la fe católica en el rol de María. María tuvo un rol maravilloso en todos los sentidos y pretender ahora que sea corredentora, yo creo que es una falta de respeto a la misma María, que ella, cuando pues hace el famosísimo canto, dice, Dios mi Salvador, ¿no? Ella necesita un Salvador como cualquier ser humano. Entonces dice, esa mujer, que no es María, ¿no? Sino es Jezabel, se dice profetiza, dice que habla de parte de Dios, pero en realidad enseña la idolatría, la fornicación, a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. No he sido como o con un juicio inmediato, sino le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No es que no lo entienda, es que lo ha abrazado, no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Esta iglesia, a partir de aquí, de Tiatira, veremos que las iglesias tienen una diferencia, un par de diferencias. Una de ellas se hace mención no de tribulación, sino de gran tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la gran tribulación esté, esta iglesia estará presente. O sea, cuando el tiempo de la gran tribulación venga, esta iglesia va a ser, va a estar, ¿no? La iglesia primitiva ya no está. La iglesia perseguida ya no está. Hay iglesias perseguidas, pero no hay una iglesia perseguida. No hay una iglesia casada con el Estado. Sí hay iglesias con mucha influencia, sí hay iglesias que tienen mucho poder político, pero no hay una iglesia casada con un imperio general. Mientras que sí hay iglesia católica y estará aquí. Entonces dice, si no se arrepiente, la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran, con Jezabel, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, es decir, a los que profesan esto, heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La diferencia fundamental entre la iglesia católica y la iglesia protestante no es la idolatría, no son los ritos,
La diferencia fundamental entre la fe católica y la fe protestante es la salvación. En la fe católica, la salvación es por obras. Tienes que cumplir los sacramentos, tienes que hacer, 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 hacer. Mientras que nosotros creemos que la salvación es por fe, por medio de la fe en Jesucristo, por gracia de Dios. Y lo que está diciendo es, ok, ¿quieres el camino de las obras? Entonces voy a dar a cada uno según sus obras. Pero, y esto es importante, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, que son parte de esto, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hay gente dentro de esta iglesia que permanece fiel. Entonces, ¿hay gente católica que va a ser salva? Claro. Hay gente cristiana que va a ser salva, lo cual también es sorpresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de filiación, se trata de un corazón arrepentido. Yo, y cuento así rapidito, viví poco más de un año en un convento cuando estaba en la universidad. Y tú dirás, ¿qué hacías tú en un convento? Porque no eras ni católico ni cristiano. No, es una historia aparte cómo llegué yo a vivir ahí. Y el tiempo que viví ahí, este convento lo dirigía la Madre Nancy. Y la Madre Nancy, desde el día que llegué, me habló de Jesucristo. Y eso que pertenecía a una orden mariana, nunca me habló del rol de María de una manera idolátrica o algo así. Siempre me habló del Señor Jesús. Cuando yo llegué ese día con mi mochila, me llevó a mi recámara que estaba en el patio de atrás, al fondo, ¿no? Porque pues están las chicas que iban a ser monjitas de este otro lado. Entonces, y después me dijo, te voy a llevar a conocer la casa y me llevó por todas lados. Aquí está la lavandería, aquí está esto, el otro, la cocina. Y me dijo, te voy a llevar a conocer al dueño de la casa. Y detrás de un pasillo me llevó a una capillita que tenían ahí dentro, una capillita que no tenía ningún tipo de ídolos. Y me dijo, aquí está el dueño de la casa. El Señor Jesús aquí siempre está para escucharte. No importa la hora, este lugar no tiene cerradura. Tú puedes venir a buscarlo cuando quieras. Y luego me llevó al comedor y era una mesa grande, porque éramos muchos, y cada lugar tenía un número. Y a mí me tocó el número 4, me parece. No, el número 7. Y me dijo, cada uno tiene un número, y tenías tu cajoncito en tu lugar donde podías poner tus medicinas y algunas, y te llegaban cartas, porque en esa época se escribían cartas de papel, te las ponían ahí en el cajón, entonces ese era su lugar, y me dijo, mira, tú vas a ser el número 7, fulanita es el número tal, la madre Sixta es el número tal, y así como que me explicó quiénes estaban, y me dijo, yo soy la número 2. Y me miró y me dijo, yo sé, te estás preguntando por qué número 2, quién es el número 1. El número 1 es el Señor Jesucristo, ¿no? Y así tenía muchos detalles en que la madre Nancy glorificaba al Señor Jesús. Cojeaba la madre Nancy. Y yo le pregunté un día, ¿qué le pasó? ¿Por qué cojeaba tanto? Y me dice, un día fuimos a predicar el Evangelio al altiplano, esto en la ciudad de La Paz, al campo, al altiplano, y veníamos muy felices porque la obra del Evangelio estaba creciendo. Veníamos en un jeep, felices, cantando alabanzas a Dios, cuando hubo un accidente y el jeep se volteó, y entonces con el choque, la pierna, el fémur, se me encajó en la cadera. Entonces como que se metió su pierna a la cadera y pues en la cirugía no se pudo reconstruir todo y por eso cojeaba y todo. Y le dije, ay, seguramente fue muy doloroso. Y me dije, ¿creerás que no? Nunca, no sentí dolor. Es como si de pronto yo me hubiera dormido. Yo sentí que me dormí y desperté y me vi como niña, como una niña, y estaba en un campo verde, lleno de flores, y de pronto así vi que estaba el Señor Jesús. Y me extendía los brazos y yo corría, corría y me echaba a sus brazos y él me agarraba, me besaba, jugaba conmigo y en un momento me puso en el suelo y me dijo, ya, me hizo así, me cerró los ojos y cuando los abrí estaba en el jeep, ya había pasado todo esto, ya estaba la ambulancia, ya estaban todos ahí. Dice, no recuerdo nada del accidente. Y entonces ella contaba cómo su mayor anhelo era volver un día a ese punto, en encontrarse con Jesús y echarse a sus brazos. Yo creo que me voy a encontrar a la Madre Nancy en el cielo. Fue
suficientemente piadosa como para soportarme esos años ahí, fue suficientemente piadosa para contestar lo que yo preguntaba y yo decía, y creo eso, que hay gente dentro de la Iglesia Católica que va a ser salva y que es profundamente salva, pero tienen idolatría. ¿Y tú crees que los cristianos no? Los cristianos, muchos cristianos idolatran a Sor Juana Inés de la Cruz o a Benito Juárez, sobre todo ahora que está en el billete de 500, ¿no? O sea, tienen sus ídolos también, el dinero entonces, sí, creo que vamos a encontrarnos con muchas sorpresas cuando estemos allá. Entonces le dice, verso 25, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Esta es otra diferencia. A partir de aquí, cada iglesia tiene esta referencia del regreso de Cristo. No la tuvo las primeras tres, pero aquí sí, lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, no tus obras, sino mis obras. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creas en Jesucristo, porque que creas en Dios y en aquel que Él ha enviado. O sea, eso es lo que tienes que creer. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vasija de alfarero, como también yo también le he recibido de mi Padre. Y esto es el Salmo 2, que es una promesa para Jesús. Jesús va a regir las naciones con vara de hierro, pero él está diciendo, si tú vences, te vas a sentar conmigo, vas a regir conmigo. Voy a compartir esa gloria de gobernar al mundo contigo y le daré la estrella de la mañana, que es, más adelante lo veremos, es Jesús mismo. Te voy a dar me voy a dar a ti, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que sucede es que a partir de aquí, esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso en las cartas anteriores estaba casi al final, pero no al final. A partir de aquí, eso está en el último renglón. Eso es lo último que se dice. ¿Por qué? No sé. ¿Qué quiere decir? No sé. No sé por qué hay ese cambio, pero sí nos muestra que estas cuatro iglesias que vamos a ver en las siguientes semanas son distintas de las primeras tres que vimos. Entonces, ¿qué hay para nosotros en estas dos cartas? Número uno, nuestro esposo es Cristo. No te cases con nada más, no te abraces de nada más. El Señor y su palabra es suficiente para todo. Va a venir la tentación de la doctrina de Balaam, que por dinero, que por cosas terrenales, vas a pretender abrazar cosas que no son del Señor. El mundo es seductor. El mundo es seductor. Tenemos algo mucho mejor que el mundo. Y por otro lado, la idolatría es peligrosa. La idolatría, en un sentido físico, no es tan peligrosa como otro tipo de idolatría. Cuando nuestro corazón se inclina a adorar nuestra juventud, nuestra fortaleza, o una relación, o el aplauso de la gente, o no sé. Somos hechos para adorar a un solo Dios y somos salvos por la obra que Él hizo. Mantengámonos ahí y el Señor a su tiempo regresará y nos dará la recompensa que Él tiene para nosotros. Que sea lo que sea, va a estar en segundo lugar. Simplemente verle será lo que más hemos anhelado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos confiar en que lo que tú dices es verdad. Señor, que tú seas nuestro esposo y que nada nos seduzca a unirnos más que a ti. Que no haya en nuestro corazón deseo de idolatría, de buscar otra cosa, de abrazar otra cosa. Que seas tú, solamente tú, en nuestro corazón, en nuestra vida, y que en esto, al hacer esta obra en nosotros en santificación, tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos. Amén.